Verónica, te pedimos entonces tú que hagas como un cierre de esta jornada donde nos han acompañado representantes de varias instituciones. Bueno, muy bien. Bueno, primero, muchas gracias a todos. Creo que fue una jornada con productos mucho más de lo esperado. Creo que fue una muy buena jornada con participación de los productores, con participación de la Academia UDELAR, INIA, con instituciones nacionales, con el representante de la FAO también dándonos la visión internacional. Creo que fue muy valioso todo lo que se fue exponiendo. Y bueno, me parece que nos plantea el desafío de seguir aceleradamente en esta línea de trabajo. Creo que hay una demanda, bueno, lo de ayer fue muy bueno, fue un hito también, la presentación de la huella ambiental a nivel, que se llegó hasta nivel de sección policial. Creo que acá estamos más pensando en, bueno, cómo vamos a llegar a nivel de productor. Los productores quieren realmente tener a disposición cómo poder, a nivel de predio, qué tengo que hacer, qué datos necesito, cómo lo calculo. Realmente creo que bueno, que tenemos que acelerar en esa línea de trabajo para poder tener a nivel predial datos que muestren el desempeño ambiental de cada sistema. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, creo que vamos a tener encuentros en esta temática en el corto y en el mediano plazo. Gracias, Verónica. Ahora Martín Matos, director de Recursos Naturales, entonces te pedimos... Gracias. No tendría que estar yo acá, pero bueno. No, me parece que es lo que dijo Vero, estuvo muy buena la jornada, pero además el tema me parece que es con un timing perfecto. A mí desde la Dirección de Recursos Naturales me toca permanentemente estar en contacto con el Ministerio de Ambiente, con todas sus direcciones, con la Dirección Nacional de Aguas, con la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, con DINASEA, por todos los temas de campo natural, por todos los temas de planes de lechería sostenible y los tampos y los manejos de efluentes, por todos los temas de planes de uso y suelos y aguas para los riegos. Ustedes saben bien que el tema de los planes de uso y manejo responsable de suelos ya está instalado desde el 2013 y es un punto fuerte, es una fortaleza que tiene el país y es una política de Estado que no cambia con las administraciones. Y lo que más destaco, además del timing, es lo que decía Verónica. Acá han estado un montón de actores que creo que es la fortaleza del Uruguay. Todos sabemos la capacidad que tiene el INIA, escucharlo a Sebastián con el conocimiento que tiene de todos los sistemas agrícolas y todos los actores que han intervenido y que intervienen acá en estos temas. Me parece que es una enorme fortaleza que tiene el Uruguay y que tiene que hacerla valer. Yo creo que el trabajo con vasos comunicantes entre estas distintas instituciones es lo más importante y lo más difícil de lograr. Y por lo menos es lo que yo he tratado de hacer desde hace 13, 14 meses que estoy en el Ministerio, tratar de llamar, levantar el teléfono y aunque si se molestan o no se molestan, me conocerán que es con la mejor intención, pero sí los vasos comunicantes generan sinergias y generan equipos de trabajo y genera como una inercia que le hace bien a las cosas. ¿Sí? Entonces me parece que esa es la fortaleza principal que tiene el Uruguay. Y debemos tomar una conducta proactiva para esto. Todo lo que presentó la gente de INAC me parece que es clarísimo y es un tema, es en las carnes, pero después podría estar en el tema de los cereales y en tantas otras cosas. El sábado pasado estuvimos con gente de Nueva Zelanda, con parlamentarios de Nueva Zelanda visitando alimentos fraiventos allá y ayer lo hablaba con Olegini en la huella ambiental, el tema de la producción de fórmulas, no solamente leche en polvo, sino ir un paso más e ir a la producción de fórmulas. Y eso creo que es el paso que tiene que dar convencido el Uruguay, y hablo de vasos comunicantes porque tiene mucho que ver con una estrategia país, y eso lo tenemos que tener claro todos los ministerios y todas las instituciones que trabajamos en esto. Y desde el lado de los productores, a mí me toca todos los días tratar de evitar la resistencia a estos cambios que son normales y son hasta lógicas, hasta razonables. La gente está todos los días con sus problemas, sean lecheros, sean
agricultores, o sean ganaderos o lo que fueran, y desde la política estamos viendo hacia dónde va el mundo y tenemos que poner una linterna y que por acá va la cosa. Entonces, tenemos que tratar de que esa resistencia al cambio sea la menor posible, y por eso insisto con la conducta de la proactividad. Para mí es bien importante no tener una conducta reactiva e ir después, porque tenemos la característica como país de poder hacerlo antes que los demás. Y también tiene que ver con la interdisciplinariedad, o sea, que podamos garantizar un montón de procesos, y todo tiene que ver con que entren los software, con que entren los GIS, con que entren gente con mucho más foco en disciplinas que tienen que ver con el campo hoy y que antes no tenían, con la producción. Entonces me parece que va a ser un gran trabajo de equipo, pero si lo hacemos con una conducta muy proactiva. Muchas gracias. Bien, bueno, buen mediodía, muchísimas gracias por la invitación. Felicitarlos por la iniciativa, por la actividad. Creo que realmente uno, quizá por suerte, se va con mucho más preguntas que respuestas, ¿no? A mí me toca hoy aquí hacer un poco el rol de la función política. No soy técnico especialista en estos temas. Sí, desde que asumimos el Ministerio de Ambiente, entendimos algo que Martín señalaba recién, y es la necesidad de construir una estrategia nacional en este tema, que es vital, indudablemente es vital para el futuro del país, por las características del Uruguay, en tanto productor de alimentos, y por los desafíos que se han expresado aquí en todas las presentaciones, el mundo enfrenta o el mundo demanda. Y cómo transformamos ese problema en una oportunidad para el Uruguay, que yo creo que hoy la tiene. Pero ahí estaba esta cuestión de proactividad, de decir, bueno, arranquemos primero y lleguemos primero cuando estas luces se están encendiendo. Creo que esa es un poco la responsabilidad de quienes están al frente de la conducción de las políticas, y de ir marcando ese camino o generando esos marcos que luego se llenarán de contenidos. Creo que para eso, y para definir políticas públicas, todo esto de lo que hemos hablado es bien importante, es decir, tener elementos objetivos sobre los cuales fundar decisiones, y hacia dónde se va en materia productiva y hacia dónde se va en la mirada ambiental de ese desarrollo productivo. Entonces, toda esa información acumulada a través de años, de décadas, en los diferentes organismos públicos, pero también en la academia, puesta en valor, es de suma utilidad para definir esos caminos, ¿no? Y creo que es en lo que estamos. Ayer se hizo esa presentación de la que se ha mencionado. Nosotros consideramos que es un hito, en tanto no es la llegada a nada, sino apenas el comienzo de un trabajo que nos tiene que ir rumbeando hacia esos objetivos de más largo plazo. Pero me parece que es bien importante porque se logran algunas cosas. La primera es esa mirada por lo menos de mediano plazo y de largo plazo, es decir, construir bienes públicos, como se señaló recién, pensando no en este año ni en el año que viene, sino en el largo plazo, que es obligación de una política pública. Luego, el trabajo interinstitucional, yo creo que eso es de una riqueza enorme, lo que yo he visto con estos más de 50 técnicos trabajando, que son del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ganadería, del INIA, del INAC y del INALE, es de una riqueza extraordinaria, que uno a veces, o que uno fuera de esta función, desconocía quizás su existencia, en cuanto a la capacidad técnica y a la cantidad y calidad de conocimientos y de información acumulada. Creo que poner en valor todo eso, volcarlo en un mismo objetivo, es bien positivo. Pero obviamente se abren todos estos desafíos y estas respuestas, o estas preguntas a las que hay que ir dando respuestas. Lo que Martín más temprano comentaba en cuanto a este equilibrio, este punto entre hasta dónde vamos con la sostenibilidad, en tanto esto demanda, en principio, cuestiones de tipo económico. Entonces allí hay un equilibrio o una búsqueda del equilibrio que hay que ir buscando. Pero también se advierten oportunidades con esos mercados más exigentes que por lo menos en un primer tiempo están dispuestos a pagar algo más, ¿no?, por este valor generado, que en definitiva es valor ambiental. Y bueno, recién se explicaba en la presentación del INAC sobre atributos que se pueden sumar, o sellitos que se pueden sumar a esa imagen que Gonzalo mostraba, que nos permita generar ingresos que financien estas cosas. También hay otras vías.
¿no? El pago de los servicios ecosistémicos, un tema complejo, de abordaje complejo, pero en el que también hay que avanzar como para buscar la otra cara en materia económica, ¿verdad?, para financiar todos estos procesos que son ineludibles para el país. Otra cuestión bien importante que yo ayer me olvidé de mencionar, dos cosas. Una es toda la generación de riqueza o de nuevos empleos que genera todo esto, ¿no? Que a veces no lo ponemos en valor, pero por ejemplo, en todo lo que tiene que ver en Uruguay ya con tratamiento de efluentes en materia de agua, ya que es una de las dimensiones elegidas para estudiar uno de los componentes de la huella ambiental, hay muchas empresas, mucha inversión, mucha gente trabajando en empleos que antes no existían, ¿no? Entonces hay toda una parte de la economía que fluye hacia la economía verde que también genera puestos de trabajo y que también genera a través de nuevos empleos, nuevos ingresos. Y otra cuestión es la que tiene que ver con la educación, ¿no? Que por ahí, yo lo tenía anotado ayer, pero con eso de que uno tiene que hablar en 7, 8 minutos, se le queda para atrás, pero ese componente es clave, ¿no? Es clave, y los escuchaba, no solo en la educación formal, en las carreras propias como la de agronomía, como se comentó recién, sino en el resto de la educación y en esa construcción, ¿no?, de conciencia agropecuaria y de incorporar determinados elementos y generar determinada información a nivel de productores también. Creo que ese componente no puede estar alejado de las cosas que tenemos que hacer en lo que es la comunicación de lo que queremos hacer para tener un buen resultado y un resultado exitoso. Así que bueno, creo que el camino está planteado y que tenemos que avanzar en esa línea y que Uruguay tiene así una oportunidad. Gonzalo hablaba recién del marco de esta emisión de deuda pública, que no es un bono verde estrictamente, es un bono sostenible, digamos, porque un bono verde sería para invertir en cuestiones vinculadas a cambio climático y ambiente, y lamentablemente no es el caso, pero yo le decía un poco, tenemos el marco, nos falta la pintura o la obra, pero es un paso y es una señal ya la sola emisión del marco, la sola publicación del marco, y ojalá y surja la emisión, pero no por lo que nos va a dar en beneficio económico, que sabemos es bien poco, pero sí sobre la señal que el Uruguay puede dar, porque luego de esta herramienta puede venir otras, y conectar este tipo de cosas es muy importante, poder conectar las buenas prácticas ambientales, los indicadores, los objetivos con fuente de financiamiento, porque eso luego se puede trasladar a la microeconomía. Y allí todo lo que tiene que ver con las certificaciones es muy importante. Nosotros acabamos de sacar una resolución que crea una mesa nacional de certificaciones y validaciones sostenibles, porque ahí tenemos todo un capítulo. Cuando surgieron estas, y les prometo que son 2 minutos más nada más, cuando surgieron estas certificaciones de carne CO2 neutral, a mí me llegaron consultas desde el exterior. ¿Eso qué significa? Eso significa que esto tiene un proceso ambientalmente aceptable, esto significa que tal cosa, esto significa que tal... Bueno, no, esto significa que en base a tal norma, etcétera, etcétera. Tenés que entrar a explicar. Pero la rigurosidad va a llegar, es decir, no es tan simple, ¿no? Y si los mercados se vuelven más exigentes, no es tan simple. Y la consulta ha llegado, llegó de países importantes, por ejemplo, europeos. Nosotros tenemos que trabajar en eso. Yo creo que el acceso a mercados es un tema, la variable ambiental debe estar en las negociaciones, si nosotros lo hacemos bien se nos debe reconocer. Hace poco el embajador que tiene a cargo Noruega me decía que la preferencia que Uruguay tiene para el ingreso de carne en Noruega, por ejemplo, cae a finales de este año, y el arancel, no me acuerdo ahora si es enorme, si es del 300 o del 3000% para la carne. Entonces, esos que son tan preocupados por el tema ambiental, no es que nos den la preferencia, pero quizás nos puedan dar una ventaja arancelaria, por ejemplo. Atar todos esos instrumentos es importante. Les decía lo de la mesa de certificaciones, porque es una mesa que coordina el Ministerio de Ambiente, pero en la que está el Ministerio de Ganadería, en la que está el Ministerio de Industrias, pero en la que está también Uruguay 21, por esto que les hablo del exterior, y en la que está el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, porque hay una dimensión de la sostenibilidad que se señaló en el informe de INAC recién, que es muy importante, y es la sostenibilidad más allá de lo ambiental. Entonces creo que ahí tenemos un kit de temas en los cuales trabajar y seguir adelante. Yo soy muy optimista en eso, creo que he visto mucha atención en los países sobre esto que Uruguay propone. Nosotros adelantamos esto de la huella ambiental en los 50 años de la Conferencia de Estocolmo, y les puedo asegurar que fue el tema. Yo tenía muchas bilaterales con ministros
nórdicos de ambiente, y yo me llevaba un lote de preguntas para saber qué hacer acá, parecido a lo que ellos hicieron. Y ellos todos preguntaron sobre esto. Y todos prestaron muchísima atención a cómo medíamos, a que tuviéramos esa trazabilidad, que tuviéramos tanta información de calidad. Les puedo asegurar que esto está siendo visto y que lo podemos posicionar aún de mejor forma, y hay que comunicar mucho, ¿no? Hay que comunicar mucho. Hace poco recibimos a una comisión de diputados del Parlamento Europeo, y a ellos les llamaba mucho la atención cuando le dijimos que la ganadería aquí se había desarrollado sin deforestación, porque no entendían mucho. Y Gerardo Evia, que estaba presente, me decía, ellos pensaban que cuando aterrizaron ahí se había talado todo para después criar ganado. ¿Por qué? Es como dice el presidente de la República, para invocarle a Uruguay hay que tener mucha puntería. Entonces, y saber de qué se trata en el globo terráqueo, ¿no? Y saber cómo es en Uruguay. Entonces creo que ahí tenemos todo un trabajo, y por eso lo de la huella pretende comunicar no solo en lo nacional, sino comunicar en lo internacional, y que se pueda mostrar a nivel internacional, que es una de las razones de su existencia. Así que bueno, creo que Uruguay tiene una rica historia. Hay un amigo acá que me enseñó a decir una frase que yo le saqué una parte, que es Martín, que me enseñó a decir que el conocimiento es acumulativo, me enseñó a creer en la acumulación, a que se construye después de todo lo que venimos haciendo. Él dice que un enano en los hombros de un gigante ve más lejos que el gigante, y yo creo que es así. Ahora me dice, no digas lo de enano porque te van a decir que discriminás. Entonces, digo otra cosa, pero es verdad que el conocimiento es acumulativo, y es verdad que ese es el camino que el Uruguay debe construir. Sobre lo que ya hicimos, seguir construyendo, y creo que tenemos mucho para hacer. Disculpen la masa, después de todas las horas, pero creo que es un tema que me apasiona, porque creo que Uruguay se juega mucho en esto, y estamos a la orden desde el Ministerio de Ambiente. Muchas gracias.